tejedores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Dani, en el mundo tejeril conocida como Dani's Ways. Bienvenidos a este primer episodio que lo he llamado ¿Quién está detrás de Dani's Ways? Y es el episodio intro, es el episodio de introducción donde les voy a contar un poquito sobre mí, sobre mi vida, sobre cómo empezó Dani's Ways, sobre cómo yo empecé mi emprendimiento, y de ahí ya nos vamos a lanzar y vamos a grabar episodios en los que les voy a estar contando básicamente todo lo que ustedes quieren saber. Les pregunté el otro día en mi Instagram cuáles eran los temas que a ustedes les gustaría que hablásemos aquí en estos podcasts, y la verdad es que me llegaron muchísimas ideas de las que estoy sumamente emocionada y súper nerviosa también de poder conversar con ustedes, de contarles, de abrir un poquito más mi corazón, de abrir un poquito más todo lo que está detrás de ser un youtuber, como a mucha gente le llama, o de ser emprendedor, de tener tu propio negocio. Y yo sé que es un tema que a muchas personas les interesa, y yo también estoy súper metida en todo esto de los podcasts. Me encanta escucharlos, no necesariamente de tejidos, pero sí otros tipos de podcast, y tenía ya muchas ganas de poder grabar mis propios podcasts donde poder yo contarles cosas, sentarme aquí, hablar con ustedes, copuchar y ya expandirme. Primero que todo quiero pedirles disculpas si sienten que estoy así como un poquito cansada hablando. Estoy en este minuto de 27 semanas de embarazo y ya este gordis me está apretando un poquito, entonces ya me quedo un poquito corta de aire y la verdad es que no puedo estar, necesito como que respirar un poquito más intensamente. Pero nada, vamos a comenzar con esta introducción, sobre todo también para la gente que quizás se está uniendo a este podcast o que descubrió este podcast y me están escuchando y no saben quién soy yo, así que les voy a dar una introducción. Y también les dejé hoy en mi Instagram una cajita de preguntas para que me hicieran preguntas como más tipo para conocerme un poquito más, así que tengo aquí todas esas preguntas y las voy a estar respondiendo por aquí también. Hay varias preguntas que se repiten muchísimo, así que por supuesto que voy a estar contestando la que más se repita y alguna que otra que yo encuentre interesante. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por lo básico. Mi nombre es Daniela, tengo 28 años. Ahora que estoy grabando este podcast, exactamente es el día de mi cumpleaños, así que tengo oficialmente 28 años. Soy chilena, pero vivo en Canadá hace ya 4 años y medio, que es una pregunta también que me han hecho bastante, que la vamos a ir respondiendo más adelante. Y soy una... no me gusta calificarme como youtuber, pero creo que eso es la calificación que se le da ahora. Hago videos en YouTube principalmente enseñando a tejer a crochet y a 2 agujas. También tengo un blog que se llama Dani's Ways, bueno, y mi canal de YouTube también se llama Dani's Ways. Y en mi blog les comparto todos los patrones que escribo que van conjunto con los videos, se los dejo ahí de manera gratuita para la gente que está un poco más avanzada y que ya no quieren ver videos o que están en, no sé, en la micro, en el bus, en alguna parte que no pueden escuchar un video, también que puedan ahí tener el patrón escrito. ¿Qué más? También tengo un Instagram y una página de Facebook donde me pueden encontrar como Dani's Ways, y también tengo mi página de inglés, que es básicamente los mismos videos que hago en español, pero también los hago en inglés para así tener 2 tipos diferentes de audiencias. Y por lo mismo tengo también mi página de inglés, donde es lo mismo. También les comparto los patrones y todo, pero en inglés. Y además de todo ese chanchullo de los videos y del blog y de todas esas cosas, tengo mi propio emprendimiento, tengo mi propio negocio, mi propia marca que se llama CJ Design, y es donde vendo yo todos los productos finales de las cosas que hago. Pueden ser de los videos que grabo, principalmente aquí en el país donde vivo yo, Canadá, que es un país en el que el invierno es muy frío. Lo que principalmente vendo son gorros, bufandas, cuellos y todo ese tipo de cosas. Entonces es un emprendimiento que me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y bueno, vamos a hablar de cómo empezó todo esto del emprendimiento y todo en el siguiente episodio, que es
el episodio donde les voy a contar detalladamente cómo es que yo empecé mi emprendimiento, cómo empecé desde cero, literalmente desde cero. Y bueno, vamos a comenzar por una de las preguntas básicas que me dejaron aquí en mi Instagram. Así que voy a sacar mi teléfono y voy a empezar a ver las preguntas que tenemos por aquí. Y yo creo que la más adecuada a esta introducción es contarles cómo es que yo empecé a tejer, quién me enseñó a tejer, cómo aprendí y todo ese cuento. Y les cuento, todo ese cuento y les cuento. Yo aprendí a tejer más o menos a los 8 años, 8 o 9, o sea, ya van 20 años que aprendí a tejer. Mi abuela paterna me enseñó y aprendí a 2 agujas. Esa fue la primera cosa que aprendí. Y bueno, es lo único que ella teje. Yo creo que ella no sabe, no sé si sabrá tejer a crochet, nunca le he preguntado, pero yo sé que teje a 2 agujas, teje precioso. Y ella fue la que me enseñó. Otra pregunta que me dejaron por aquí fue, ¿cuál fue tu primer proyecto? Y yo creo que es un proyecto que todas empezamos por lo mismo. Me atrevería a decir que todos empezamos por lo mismo y es una bufanda muy clásica, una bufanda muy sencilla, que es con la que mi abuela me enseñó a tejer. Y yo me acuerdo el día en que ella me enseñó a tejer, que fue también con los palillos rectos, los clásicos, con el típico hilo, que ni siquiera sabía yo el nombre, no sabía nada de ese tipo de cosas. Yo solamente estaba aprendiendo lo que ella me enseñaba y me enseñó a tejer una bufanda que básicamente era un punto del derecho y uno del revés. Ese fue mi primer proyecto y me acuerdo que el día en que ella me enseñó estaba yo tan entusiasmada por aprender y querer seguir tejiendo que le pedí a mi papá que fuera inmediatamente a un lugar a comprarme unos palillos y un ovillo de hilo, un ovillo de lana para que yo pudiera seguir tejiendo. Y él me dijo, no, más rato voy a ir y te voy a comprar cuando nos vayamos de vuelta a la casa, porque mi abuela vivía en otra ciudad. Cuando nos vayamos de vuelta a la casa, y yo, no, lo quiero ahora. Así que ahí partió mi papá, me fue a comprar un ovillo, me fue a comprar palillos y así llegó y yo seguí tejiendo. Y esa fue la vez que mi abuela me enseñó, aprendí inmediatamente y de ahí, digamos que no paré nunca de tejer, pero sí tejía cosas muy básicas, o sea, nada con forma. Lo único que tejían eran cuadrados, las bufandas, gorros, pero que eran un gorro cuadrado y que después uno lo cosía y hacía un gorro. Me acuerdo que el primer proyecto que yo hice, que fue y que yo quedé así como, wow, lo hice yo, fue un bolso que lo hice con cuadrados tejidos. Ni siquiera sé si los cuadros, no me acuerdo. De hecho, me encantaría tener ese bolso, pero no sé dónde fue a parar, no sé dónde quedó. Fue ese bolso y ni siquiera me acuerdo si hice diferentes puntos o si fueron todos puntos del derecho o punto jersey, como se le llama. Y fue con muchos colores, fue un bolso súper multicolor y me acuerdo que yo lo llevaba al colegio y estaba súper orgullosa de mi bolso y súper orgullosa de que yo lo haya hecho y era súper colorido, así como con granny squares, puros cuadraditos y hasta le puse forro por adentro, no sabía yo coser ni nada, pero me hice el forro y le puse, no me acuerdo si le puse cierre o si le puse un botón. Pero les estoy hablando de cuando yo iba o cuando yo tenía, no sé, como 13 o 14 años, que fue ese bolso que me tejí, que me sentí extremadamente orgullosa de él. Me encantaría hoy en día poder decir que guardo alguno de esos proyectos que fueron los primeros que tejí en mi vida, pero lamentablemente no tengo ninguno. De seguro que en la casa de mi mamá quizás haya alguna bufanda, algún cuello, algo así guardado. Pero eso, tejía solamente para mí, tejía para mi familia, para mis amigos. Nunca hice nada así como de querer vender ni nada, simplemente fue... aprendí a tejer y me divertía muchísimo, me gustaba muchísimo. De hecho, también compraba siempre, por supuesto, porque era muy joven y no trabajaba en ese minuto, todos los ovillos y las lanas y todo eso súper barato. Entonces no era como de muy buena calidad, pero de seguro, y yo sé, estoy segurísima que lo hacía con muchísimo amor. Así que nada, súper orgullosa de haber empezado así.
Y también yo creo que es como algo que se hereda, o sea, es algo que tú lo puedes aprender y que si no hay nadie en tu familia que lo haga, tú puedes empezar esa tradición. Pero en mi caso, mi abuela tejía, mi mamá también tejía, si bien ella no me enseñó, pero yo sí la veía muchas veces haciéndome gorros, bufandas y cosas así para el colegio. Y mi abuelo, también por parte paterna, era sastre. Entonces, si ustedes me conocen desde el principio y han estado viendo mis videos de YouTube, saben que al principio yo comencé con videos de costura. Y eso también es algo que estaba en mí. Él lamentablemente no me enseñó, no me alcanzó a enseñar, falleció ya hace bastantes años, pero yo siempre tengo el recuerdo de él cosiendo, haciendo ropa y todo eso. Entonces yo creo que eso también es algo que se lleva dentro y de ahí creo que es donde me vino también el amor por la costura, que ya no lo hago muy frecuentemente porque no he tenido la oportunidad de coser nada más y porque el tejido ya es lo que me apasiona 100%, entonces eso es a lo que estoy como dirigida en este minuto. Así que respondiendo ya a la pregunta cuántos años llevo tejiendo, más o menos 20 años ya. Y súper orgullosa. La verdad es que yo no era para nada de las que le daba vergüenza tejer en el colegio. Yo llevaba mi tejido a todas partes y no me importaba que me dijeran que parecía abuela, que lo que fuera. Y estoy súper, súper contenta de haber tenido esa personalidad y de haber sido así, porque es hoy en día donde estoy ahora, es gracias a que no me importó y no me importa lo que diga la gente de lo que hago, de mí, de mi trabajo. Y estoy muy muy feliz de haber tenido ese pensamiento tan chiquitita, porque sé que lo que uno hace es donde después te va a llevar la vida básicamente. Y bueno, después de haber aprendido a tejer y todo, una pregunta que también me hacen muchísimo es si yo cuando vivía en Chile, si yo tenía mi emprendimiento allá, si yo vendía allá, si yo hacía cosas allá. Y la verdad es que no, yo no hice nada en Chile que fuera relacionado con el tejido, o por lo menos con lo que tengo construido hoy en día. Lo único que hice allá, cuando vivía allá, que fueron 22 años, 23 años de mi vida, lo que hice allá fue tejer para mis amigos, como les decía, para mi familia. En algún minuto sí quise vender algunos gorros y cosas así cuando ya estaba en la universidad con mi amiga, pero la verdad es que lo vendimos así como de hobby, nada serio. Intentamos hacer un logo y cosas así, pero la verdad es que no fue nada como serio. Así que quedó ahí, quedó en el intento, no quisimos hacer nada más, además que estábamos súper ocupadas y preocupadas de la universidad, que también es otra pregunta que me hacen bastante, y es si yo tengo alguna carrera, si estudié algo. Y la verdad es que sí, yo estudié educación física, pero nunca ejercí. Es más, no terminé, me faltó un semestre, me parece, o 2 semestres para terminar la carrera, y la verdad es que no quise terminarla, fue decisión propia y estoy muy feliz de no haberlo hecho, porque hoy en día estoy aquí haciendo lo que amo y haciendo lo que más me gusta y no me arrepiento de absolutamente nada. O sea, no me arrepiento ni por un segundo de haber no terminado mi carrera, porque como les digo, no estaría aquí hoy, probablemente no estaría feliz haciendo lo que probablemente estaría haciendo, que sería trabajando como profesora. Y sí es que, porque en Chile la verdad es que no es muy fácil el trabajo para los profesores, y veo a la gente con la que yo estudié, mis compañeros, y muchos de ellos ni siquiera están trabajando en lo que ellos querían. Entonces estoy muy feliz de haber tomado otro camino. También me preguntaron por aquí: hola Dani, ¿cómo era tu vida en Chile? Y la verdad es que mi vida en Chile era, yo creo que un poquito ajetreada. Trabajaba al mismo tiempo que estudiaba y tenía mis amigas, salía, pero la verdad era más que todo 100% enfocado en el estudio y el trabajo. Me encantaba muchísimo trabajar, así que así de normal era mi vida
en Chile. Y bueno, todavía mi vida sigue siendo normal, pero eso era básicamente lo que hacía allá. Y bueno, ahora viniéndonos un poquito más al presente ya, 2020, 20 años después de yo haber aprendido a tejer. Ahora estoy yo viviendo en Canadá y esa es una pregunta que me hicieron muchísimas personas en mi Instagram. Yo creo que mucha gente no sabe o no entienden por qué yo me vine a vivir acá. Y ya llevo, como les dije al principio, viviendo acá por 4 años y medio, me parece. Y me vine acá por la principal y la única razón, que fue por mi expareja. Por eso me vine acá y luego ya después yo decidí quedarme. Me gustó muchísimo el país, me enamoré de la cultura, me enamoré de la gente, de todo lo que está aquí. Aquí nació Dani's Ways, aquí nació mi blog, aquí nació mi emprendimiento y me gustó muchísimo. Entonces ya no quise devolverme a Chilito. Y por supuesto aquí, como tengo ya mi negocio todo establecido, gracias a Dios me permite vivir de ello, no pienso devolverme, no tengo planes de devolverme y esa es la razón por la que estoy o por la que llegué aquí. Ahora ya, por supuesto, mi razón es que tengo ya mi negocio, tengo aquí mi vida, tengo aquí mi casa, tengo todo aquí, entonces ya no necesito devolverme. Además que en los últimos tiempos la situación no ha estado muy buena allá. Si bien yo sé que yo podría perfectamente irme para allá y continuar mi negocio allá, continuar haciendo otro tipo de cosas allá que están todas relacionadas con el tejido, y yo sé, porque me conozco y soy perseverante y constante, sé que me iría bien. Me encanta muchísimo este país, me encanta muchísimo la tranquilidad que uno tiene acá, que lamentablemente no la tienes en Chile. Me encanta también todo el tipo de recursos que hay acá, no sé. Estoy muy feliz acá, gracias a Dios me ha ido súper bien, así que por eso no tengo planes de irme a ninguna parte. Y vamos a continuar con las preguntas. Aquí hay alguien que me pregunta ¿dónde nacerá tu bebé? Bueno, yo vivo en Canadá, así que mi bebé va a nacer aquí donde yo vivo. También me pregunta si te acostumbras a vivir en Canadá y la verdad es que sí, ya estoy más que acostumbrada. Soy una persona que se adapta bastante fácil al ambiente y el lugar en el que estoy, así que yo creo que no me costó muchísimo adaptarme a vivir acá. Lo único fue, obviamente, que extrañar a tu familia al máximo, o sea, eso es lo principal, lo primordial, lo que yo siempre les digo, es que extraño. Y en un principio también era mucho más fuerte extrañar tanto a tu familia, a mis sobrinos, mis hermanos, y nosotros somos también una familia súper unida, entonces claramente que eso fue lo más difícil de venirme a vivir a otro país, pero hoy en día ya estoy acostumbrada, ahora ya tengo la posibilidad de viajar una vez al año o cuando yo quiera ir a verlos. Por lo general voy una vez al año porque las otras veces mi mamá viene, entonces no sé, los veo constantemente. Y bueno, hoy en día también ya tengo mi familia acá, tengo mi pareja, voy a tener a mi bebé aquí, entonces ya como que uno vaya adaptándose, creciendo, y te quedas también donde tú sabes que está tu trabajo, donde tú sabes que vas a estar mejor, y bueno, así es la vida. Así que nada, yo feliz de tener la oportunidad de viajar siempre que yo quiera y pueda a ver a mi familia, también la oportunidad de que ellos también siempre pueden venir, así que estoy muy feliz por ese lado. No es tan terrible, no es como que no los vea nunca, así que estoy súper contenta por ese lado. A ver, vamos a ver aquí otra pregunta que tengamos en el Instagram. Por aquí me preguntan ¿cómo es que empezaste a diseñar tus propios productos? Y esta es una pregunta que también me hacen bastante, el cómo diseñas tus patrones, cómo es que creas las cosas, etcétera. Y les voy a contar más o menos cómo es mi proceso, cómo es que yo creo mis patrones. La verdad es que yo creo que cada diseñadora tiene su propio estilo, tiene su propia manera de diseñar sus patrones, tiene como sus propios pasos a seguir. Yo no es algo que haya aprendido así viendo un video de YouTube o leyendo algún blog y yo haya dicho, así es como se crean patrones. La verdad es que no.
Es algo que me nació así natamente. Un día estaba haciendo algo, tejiendo algo y me salió otra cosa y fue como, interesante. O sea, puedo hacer cosas que no solamente estén escritas en un patrón, que no solamente yo esté leyendo un patrón. Así que les voy a contar un poquito cómo son mis pasos o más o menos cómo es lo que yo, en lo que yo me guío a la hora de crear un patrón. Y la verdad es que siempre empiezo, y yo creo que es como lo más lógico por la idea, siempre tengo una idea en mente de voy a tejer esto, o quiero hacer esto, quiero hacer un gorro, una bufanda, y yo les he contado anteriormente también que por lo general siempre intento buscar cosas y diseñar cosas y tejer cosas que yo necesito. O sea, por ejemplo, antes de estar yo embarazada no tejía muchas cosas de bebé porque no era algo que me interesase mucho, no era algo que yo tuviera un bebé cerca al que yo le pudiera regalar cosas o que me inspirara a tejer. Lo único que yo tejía era para mis sobrinos, las mantitas y ese tipo de cosas, pero por lo general siempre busco algo que yo necesito, que yo quiero. Y así también hago mi trabajo más divertido y lo hago más interesante y así me provoca a mí querer tejerlo mucho más porque obviamente si bien es mi trabajo igual tengo que estar tejiendo cosas que me gusten y que me apasionen porque si no ya entonces no sería divertido y esa no es la idea. Entonces por lo general siempre pienso primero en el diseño o qué es lo que tengo en mente, la idea y ahí obviamente viene la inspiración, de dónde buscas la inspiración y la verdad es que yo utilizo bastante Instagram, Pinterest y también me gusta muchísimo ir a tiendas y ver como las cosas que están de moda y todo ese tipo de cosas. Una vez que ya tengo la idea en mi cabeza y que ya sé más o menos lo que quiero hacer, lo siguiente que hago es pensar en qué método voy a tejer esta prenda. ¿Va a ser crochet? ¿Va a ser 2 agujas? ¿Va a ser, no sé? Ahí intento descubrir más o menos cómo es que quiero yo tejer esta prenda. Y una vez que ya me decidí 2 agujas o crochet, empiezo por el punto. Ok, ¿qué puntos quiero? ¿Qué punto quiero que tenga relieve? ¿Quiero que tenga aquí? ¿Quiero que tenga allá? Y por lo general ahí me voy a mis libros. Tengo bastantes libros de puntos, de tanto a ganchillo o crochet como a 2 agujas. Entonces ahí siempre busco los puntos y voy buscando el que más me guste. Siempre hago estos swatches y tejo un poquito para ver si el punto se ve bien con este hilo, con un hilo que tengo en mente, y ahí también viene lo otro que es elegir el hilo, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, con el hilo que voy a utilizar. Por lo general siempre utilizo, cuando son cosas de invierno, el mismo hilo, entonces a veces para bufandas, gorro y todas esas cosas ya sé qué hilo voy a utilizar, así que ahí ya me saco eso de la cabeza, del hilo y todo. Una vez que ya encontré el punto y todo, empiezo a investigar y empiezo a tejer esa prenda que tengo en mi cabeza. Primero la tejo un poquito, veo si me está gustando cómo está quedando y si no, lo desarmo todo, busco otro punto y así más o menos me la llevo. Una vez que ya, hay veces en las que tejo un poquito, una pequeña muestra y me encanta de inmediato y digo como ya, listo, así lo voy a hacer y ya me lanzo. Y una vez que empiezo a tejer ya voy escribiendo al mismo tiempo el patrón, luego o voy escribiendo lo que estoy haciendo y ya después lo tejo completo. Lo tejo por lo menos unas 2 veces, a no ser que el proyecto sea muy grande. Igual siempre cuando tengo que hacer videos tutoriales tengo que tejer todo 2 veces, porque lo tejo una vez para mí, para saber cómo es, para saber cómo me queda, para escribir el patrón, para contar los puntos, las vueltas y todo ese tipo de cosas, y luego lo tengo que tejer una segunda vez para poder grabarlo. Así que es un proceso bastante largo, no es que digamos que yo hice este patrón y así me resultó y todo y después lo grabo y es instantáneo y me demoro 2 días. No es así. La verdad es que hay un proceso bastante largo detrás de crear un patrón y más sobre todo cuando hay un video. Ahí cuando tú ya le añades un video es un paso extra que toma días, porque yo puedo simplemente escribir mi patrón y todo eso y nada más lo escribo y vendo el patrón escrito o lo pongo en mi blog y ya está.
no tengo que hacerlo de nuevo, si quiero modifico. Cuando tienes que hacer un video ya ahí es totalmente distinto porque tienes que hacerlo todo de nuevo para poder grabarlo y poder publicarlo. Así que básicamente esos son mis pasos. Como les digo, yo no lo aprendí en ninguna parte, es algo que me nació, yo no sigo fórmulas ni nada, yo simplemente tejo, tengo una idea en mi cabeza, intento plasmarlo en las agujas, intento organizarme pensando qué punto voy a usar, qué hilo voy a usar y todo ese tipo de cosas. Y también algo que me han preguntado muchísimo es cómo saber qué hilo para cada proyecto, y la verdad es que yo tengo la teoría de que cualquier hilo para cualquier proyecto, o sea, dependiendo de la estación en la que estés, si estás en verano, vas a utilizar más un algodón, algo que sea más ligerito, los puntos también vas a utilizar puntos más calados, que sean como más fresquitos, y ya si es invierno vas a utilizar hilos más gruesos, 100% lana, y no sé, tipo de hilos que son ya más abrigadores y que son más calentitos para el invierno. Así que yo creo que ahí también es cosa de jugar y es cosa de gustos. O sea, si a ti te gusta más un tipo, una fibra, utiliza esa fibra, si te gusta más la otra, utilizas la otra y así. Por aquí tenemos otra pregunta que me hacen: ¿qué prenda fue la primera que empezaste a hacer profesionalmente? Y yo creo que esta pregunta se refiere así como a una prenda que a mí me haya gustado tanto que yo la haya empezado a comercializar, a vender y todo eso. Y básicamente son los gorros. Esa fue la primera cosa que yo aprendí que me quedó como yo quise, que me quedó como a mí me gustaba en ese entonces. O sea, cuando nosotros nos vamos a los inicios de cuando yo empecé mi emprendimiento, que como les digo, de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, yo miro ahora esas fotos y digo, no puedo creer que haya estado vendiendo ese tipo de gorros, pero todos empezamos igual y después nos vamos mejorando, nos vamos perfeccionando y vamos creando cosas muchísimo mejor a medida que vamos aprendiendo más técnicas, a medida que vamos aprendiendo nuevos puntos y nuevas cosas. Entonces, pero esa fue la primera prenda que yo dije como esto es lo mío, esto es lo que voy a tejer, esto es lo que quiero tejer, esto es lo que quiero vender. Fueron definitivamente los gorros. Por aquí también me preguntan: ¿cuánto tiempo te ha llevado ser una persona reconocida en el mundo del crochet? Saludos. La verdad es que tú no te das cuenta de que la gente te empieza a conocer. Lo único que tú ves es el número de seguidores y ese tipo de cosas. Pero yo me empecé a dar cuenta de que ya mis videos y lo que yo hacía, lo que yo hago, tiene y tenía un impacto en la gente cuando me empezaban a llegar mensajes diciendo, y que todavía los recibo y es lo que me llena el alma, mensajes de gente diciendo que gracias a mí aprendieron a tejer, que mis proyectos les han ayudado, que muchos de esos mensajes inspiradores. Y ahí fue ahí cuando yo dije wow, o sea, lo que yo hago en verdad ayuda a gente, lo que yo hago en verdad es valorado por mucha gente. Y fue ahí cuando yo empecé de verdad a decir, ok, o sea, ahora lo que yo hago no es solo mío, no es solo un hobby, no es solo algo que yo haga así como así, sino que es gente que de verdad está aprendiendo conmigo. Y ahí le empecé a tomar un poquito más el peso a la cosa. Y me pregunta que cuánto tiempo te llevó eso. Y la verdad es que yo empecé Dani's Ways, que fue lo primero que hice, mi canal de YouTube, hace ya... yo creo que van a ser 4 años ahora en julio. Me parece que 4 años. Y todo este tiempo es el tiempo que me ha tomado construir esta comunidad, construir mi canal de YouTube, construir mi blog. Y con el paso del tiempo he ido aprendiendo muchísimas cosas, he ido creciendo, pero por lo general hasta donde estoy ahora me ha llevado 4 años, pero no simplemente 4 años, sino que horas y horas y horas de dedicación, horas de frustración, horas de felicidad, horas de no dormir, horas de quemarte la cabeza pensando en qué hacer. O sea, es un trabajo bastante sacrificado, pero como yo les digo siempre, es algo que me llena el alma y que amo tanto, tanto hacer, que no lo veo como un trabajo, sino que lo veo como
algo que de verdad me llena el alma y que no cambiaría por nada en el mundo. Aquí hay una persona que me pregunta que cómo aprendí tanto. Y la verdad es que, eso es algo que también vamos a hablar en el siguiente episodio, que es todo sobre el emprendimiento y todo ese tipo de cosas. Y cómo aprender tanto, la verdad es que yo soy súper busquilla, me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, me encanta estar probando cosas nuevas y yo consumo muchas horas de YouTube, no solo videos de entretención y blog y cosas así que me encantan muchísimo ver, o sea, soy un fan número 1 de vlogs y sigo mucha gente, no de tejido ni nada por el estilo, sino que beauty vlogs y cosas así. Y soy bastante consumidora de YouTube. Cada vez que quiero aprender algo, cada vez que quiero aprender cómo funciona un programa nuevo, cada vez que quiero aprender algo, busco siempre en internet, busco videos, busco en Google, busco en todas partes, pregunto para poder aprender, o sea, no me quedo no sé cómo se hace o no sé cómo se utiliza este programa. No, busco hasta que me canso, hasta que aprendo y después que aprendo sigo buscando más cosas. Me acuerdo que para aprender a usar Photoshop, Lightroom y todo eso, busqué millones de tutoriales y aprendí mi lección porque una vez, la primera cámara que yo me compré, una cámara entre comillas profesional, me la compré simplemente, me río porque me la compré simplemente porque quería copiarla a mi hermano. Él tenía esta cámara y yo quería esa cámara también porque él no me la prestaba. Así que fui a la tienda, junté mi plata de lo que yo trabajaba en Chile y fue ahí donde me compré mi cámara. Pero yo no tenía idea de cómo utilizarla, no sabía nada. Tenía yo una cámara muy buena que quizás tenía un potencial enorme, pero yo simplemente no sabía utilizarla y me la compré por el simple hecho que mi hermano tenía una y yo quería tenerla también. Pero jamás, o sea, pasaron años antes de que yo recién empezara a buscar tutoriales en YouTube para aprender a usar esa cámara, para aprender todas las posibilidades que esa cámara tenía. Fue ahí cuando yo empecé también a meterme un poquito en la cabeza de, ok, o sea, si quieres aprender a hacer algo, tienes que buscar y comenzar a aprender, pero así lo más que puedas, y leer vlogs y escuchar podcasts y ver videos y ver vlogs y leer vlogs y hasta que ya no te quepa más en la cabeza. Esa es la manera en la que yo aprendí tanto y ya hoy en día, como les digo, no soy una persona que yo sepa todo en el mundo. Cada vez que yo necesito algo nuevo, cada vez que yo necesito buscar un programa o aprender algo, lo busco todo. O sea, para aprender a grabar este tipo de podcast, estuve buscando, ustedes no saben la cantidad de tutoriales que yo me consumí para poder aprender a grabar este tipo de podcast, aprender a utilizar programas y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esa es la manera y ese también es el consejo que yo les doy. Aprovechen esta magia que tiene internet, que podemos encontrar todo lo que queramos. Y también en lo que no está relacionado con programas ni nada de eso, sino que está relacionado con el tejido. Yo creo que la manera más fácil y lo mejor que puedes hacer para aprender es simplemente hacer. Tejer, equivocarte, probar puntos, probar esto, probar lo otro, probar este tipo de agujas, probar esta tensión, probar, tejer, hacer y deshacer. Esa es la única manera en la que yo he aprendido todo lo que sé. Es tejiendo, deshaciendo, he hecho cosas enormes, he tenido que desarmar cosas enormes y esa es la única manera en la que podemos aprender y en la que podemos generar nuevos conocimientos y enriquecer nuestro cerebro con muchísimos conocimientos nuevos, es haciendo y deshaciendo. O sea, no hay otra alternativa, por lo menos para mí. Por aquí tenemos otra pregunta que me dicen, ¿cuándo fue que te lanzaste al 100%? Dijiste, voy a empezar a vender mis tejidos. Saludos. La verdad es que yo empecé
a vender mis tejidos acá en Canadá fue por un tema de necesidad más que algo que yo haya decidido como ya, sí, ahora quiero vender este tipo de cosas. Fue cuando yo llegué acá y yo había vendido todas mis cosas en Chile, había vendido mi auto y me había venido con la plata que yo había juntado, pero yo sabía que en ese minuto el dinero se me iba a acabar, que no iba a tener más plata, y sabía que tenía que buscar de alguna manera el cómo sustentarme aquí. Y yo siempre he sido una persona súper negociante. O sea, desde chica, desde muy chica, siempre yo vendía todo. Me acuerdo que cuando yo tenía, eran 6, 7 años me parece, mi mamá me compraba tarjetas de Navidad y yo se las vendía a mis compañeras en el colegio a 100 pesos, que 100 pesos chilenos es nada. Y yo le vendía esas tarjetas de Navidad a mis compañeras, también vendía papeles de regalo. Entonces yo siempre he tenido una mentalidad bastante comerciante. Y una vez que yo llegué acá y me di cuenta que, ok, o sea, necesito yo hacer dinero de alguna manera porque lo que tengo se me va a acabar en algún minuto. Fue ahí cuando yo dije, ok, o sea, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es algo que yo sé que hago bien y que podría potencialmente venderlo? Y fue ahí cuando decidí lo del tejido, empecé a buscar, empecé a hablar con gente, me recomendaron cosas, aquí me recomendaron y fue donde conocí Etsy. Ahí fue cuando abrí mi primera tienda de Etsy, que bueno, que es la misma tienda que tengo ahora. En ese minuto, como les digo, no sabía nada, o sea, no recibí ninguna venta por Etsy porque mi tienda era horrible en ese minuto, no sabía nada, no sabía cómo hacer nada en Etsy. Entonces obviamente si haces todo mal, nadie va a encontrar tus productos, nadie los va a comprar. Entonces no recibí ventas por 1 o 2 años, me parece que tuve la tienda de Etsy abierta, pero sí empecé a vender mis gorros acá a familia, amigos y gente cercana. Y lo que hice antes de empezar a vender mis gorros también fue que yo le mandaba maquillaje a mi mamá a Chile, que yo compraba acá muchísimo más barato. Se lo mandaba a ella y ella lo vendía en su trabajo porque ella es enfermera, entonces ahí con todas sus compañeras ella le vendía todo el maquillaje a sus amigas y luego me mandaba el dinero a mí. Así, eso fue lo primero que hice. Entonces ya después empecé a hacer gorros y bufandas y cuellos, me parece. Y eso fue lo primero que empecé a vender, como les digo, a familiares y a amigos y a gente acá. Y ellos fueron las primeras personas que me compraron gorros y cosas así. Así fue como yo empecé a vender ese tipo de cosas, pero como les digo, fue por necesidad. Ahí también conocí las ferias o craft shows, que también de eso les voy a hablar en el episodio de emprendimiento. Pero fue totalmente por necesidad. Ya después, cuando yo ya creé mi canal de YouTube y cuando yo ya empecé a descubrir que en verdad lo de las ferias era lo mío y que era lo que me gustaba y todo eso, entonces ahí fue cuando yo dije, ok, ahora sí quiero hacer esto más seriamente, quiero hacerlo un poco más profesionalmente, quiero tener un mejor look, quiero crear etiquetas, quiero crear todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que fue como al año siguiente de que yo llegué a vivir acá, que fue cuando yo dije, ok, quiero esto, tomármelo en serio. Pero en un principio lo empecé a vender y empecé a hacer todo este tipo de negocio por la necesidad de juntar dinero. Aquí tenemos otra pregunta que me dicen, ¿de dónde sacas esa habilidad para inventar tantos puntos diferentes y preciosos? La verdad es que yo no invento los puntos de tejidos. Tengo muchísimos libros, muchos libros que son básicamente solo de puntos de crochet y 2 agujas. Y es de ahí de donde yo busco, aprendo a tejer ese punto y luego con ese punto yo digo, o cuando veo también el punto en el libro, digo, oye, este punto quedaría precioso en una mantita, o este punto quedaría precioso en un gorro, o me encantaría probar a hacer este punto en una bufanda, o en un cuello, o no sé, en cosas así por el estilo. Y es así como yo creo
mis diseños, pero los puntos no los invento yo. Yo creo que de hecho si yo intentara inventar un punto, lo más probable es que ya esté en algún libro por ahí, así que no, ni siquiera me gasto el tiempo en intentar crear un punto, porque yo sé que probablemente no lo esté inventando yo, que probablemente ya esté en un libro escrito, así que eso, no invento los puntos yo, los busco en libros. Lo que yo sí creo son los diseños con esos puntos. Por aquí tenemos otra pregunta. Cuando empezaste con el tejido como trabajo, ¿te invadió la inseguridad? Y la verdad, y gracias a Dios, es que no. Y como les digo, en un principio fue por necesidad, así que yo estaba tejiendo y yo vendía. Así es como empezó más o menos el trabajo. Y ya después, con mis videos de YouTube, yo siempre quise hacer video. La verdad es que siempre quise hacer video. Y empecé haciendo videos, de hecho, en Chile, de cosas nada que ver, o sea, de más como de challenges y cosas así que yo veía así hace muchísimos años atrás. Y entonces después, cuando se me ocurrió hacer videos de costura y de tejido, fue como, ok, esto es lo que amo, o sea, ¿por qué no enseñarle a la gente cómo coser o cómo tejer? Y así fue como empezó todo eso. Y la verdad es que era algo que yo quería hacer tanto, era algo que yo tenía tantas ganas y tanta pasión de hacer, que nunca pensé me irá a ir bien, me va a ir mal. Yo siempre quise y siempre pensé, lo voy a intentar. No importa si nadie ve mis videos, no me importa si una persona ve mi video, y yo lo quiero intentar, yo quiero hacerlo, yo voy a poner videos en YouTube y me da lo mismo. Así que gracias a Dios nunca me invadió esa inseguridad. Siempre fui adelante con mis ideas y he sido así una persona siempre, que todo lo que quiero, gracias a Dios lo he conseguido siempre. Cuando que me pongo una meta, lucho hasta poder alcanzarla y no dejo que nadie se interponga en mi camino. Así que gracias a Dios no me invadió la inseguridad en ningún minuto. Y es algo que también les aconsejo a todos ustedes que lo hagan y que busquen esa parte mental en tu cabeza en la que tú digas, ok, no importa, o sea, si me equivoco, me paro de nuevo. Si se ríen, que se rían, da lo mismo, porque después si me va bien, no se van a reír de lo que estoy haciendo, sino que van a estar orgullosos de mí, o si no, van a estar celosos de mí. No dejen que nada del exterior, que nada de lo que diga la gente invada esas ganas que ustedes tienen. No dejen que nadie te tire para abajo, que te digan, ay no, eso no te va a resultar, o ay no, eso aquí no funciona, o ay no, aquí nadie valora eso. No importa, inténtalo, da lo mismo, porque igual después al final vas a ver, ok, por lo menos lo intenté, por lo menos puse todo de mí. ¿No funcionó? Bueno, no funcionó, pero por lo menos lo intentaste. Y si funcionó, mejor todavía. Y ahora yéndonos un poquito más a la historia de cómo comenzó Dani's Ways, básicamente es lo que ya les he estado diciendo hasta ahora. Fue que yo siempre he querido hacer videos, siempre quise hacer videos, y cuando se me ocurrió la idea de empezar a coser, yo dije, ¿por qué no enseñarle a la gente esto que yo sé? O sea, todos los conocimientos que yo sé, lo que he aprendido, igual con el tejido. ¿Por qué no enseñar y hacer videos y que queden ahí, y que la gente cuando quiera aprender, que los vean? Y fue así como empecé yo con mis videos. Al principio tuve la suerte de que uno de mis videos, que fue uno que les enseñé a hacer unos estuches, se lanzó y tuvo muchas vistas. Y gracias a Dios por ese video fue que gané también algunos seguidores, gente que me seguía. No fue nada brutal, o sea, no les estoy diciendo, ay, 1000 personas me siguieron gracias a ese video. No, me empezaron a seguir de a poquito, pero sí ese video ganó muchas vistas. Y así gente como que empezó a darse cuenta de que yo subía videos. Y además, cuando eres constante, cuando subes video seguido, la gente sabe que siempre estás creando contenido y te empiezan a seguir. Entonces fue así como yo creé Dani's Ways, y ya después
un par de años después, me parece, porque creo que recién llevo con mi página web un año, si no me equivoco. Un año, sí. Entonces ya después, como 3 años después, recién me decidí a abrir mi blog y aprendí a hacerlo. Y aquí también donde les comento de cómo he aprendido. Aprendí a hacer mi propia página web, o sea, mi página web no la hizo nadie. Busqué tutoriales, aprendí a hacer mi página web. Fue ahí donde empecé a hacer los patrones escritos, porque mucha gente, cuando yo hacía los videos, los tutoriales, me preguntaban ¿dónde puedo ver las medidas? ¿Dónde puedo ver esto? ¿A dónde puedo leer el patrón? Y cosas así. Entonces fue ahí donde decidí yo hacer mi página web. Y después, me parece, cuando fue como 2 años... 2 años después de que yo llegué a vivir acá, fue cuando yo empecé también a tomarme en serio las ferias, y fue ahí donde yo empecé también todo ese tema que hoy me encanta muchísimo y que es otra de mis gran fuentes de ingresos, que son las ferias acá, que también de eso les voy a hablar en el siguiente episodio de emprendimiento. Les voy a contar todo sobre las ferias y todo ese tipo de cosas. Fue ahí donde empecé yo también con las ferias y todo ese tema. Y así básicamente nació Dani's Ways, por mis ganas locas de querer enseñarle a la gente lo que yo sabía en ese entonces, que eran costuras, por mis ganas locas de mostrarles y de poner videos, de saber. Yo siempre quise hacer videos, así que fue así como nació eso. Y después mi Instagram, que tenía yo un Instagram en ese entonces cuando empecé con mis videos, pero mis fotos eran horribles, mi Instagram era súper, no le prestaba atención, y la verdad es que recién empecé a tomar en cuenta mi Instagram, me parece que hace 2 años, recién fue cuando yo dije, ok, voy a empezar a sacar fotos mejores. Y ahí también, les repito nuevamente, empecé a buscar videos de cómo sacar fotos buenas, de cómo hacer que tu Instagram crezca, de cómo, y empecé a consumir una cantidad de videos solo para aprender, y ahí fue también como aprendí muchísimos trucos, que eso también lo vamos a hablar más adelante en otro episodio de redes sociales y cómo crecer tu Instagram y cómo hacer todo ese tipo de cosas, que son tips que les voy a dar también de cosas que yo he aprendido con el pasar de los años y con las horas y horas de la academia de YouTube, que yo le digo, la universidad de YouTube, que es donde he aprendido muchísimo, e internet, que hoy en día, si sirve también para muchas cosas tontas, también sirve muchísimo para aprender. Y la última pregunta que me hacen bastante, que quiero cubrir en este episodio antes de que terminemos, es que últimamente me han estado preguntando bastante, Dani, ¿tú vives del tejido? ¿Es cierto que se puede vivir del tejido? ¿Cómo vives del tejido? Y la verdad es que eso es una pregunta bastante amplia, porque cuando tú me preguntas ¿vives del tejido? ¿A qué te refieres? O sea, ¿que yo tejo y vendo eso y listo? No. O sea, yo tengo muchísimas cosas que van alrededor del tejido, y se los quiero contar un poquito para que ustedes vean también que las cosas no son tan fáciles o no son tan color rosa como uno lo puede pintar, o como la gente cree que es, ya vive del tejido, vende cosas y listo. Y la verdad es que no es así. Yo, para empezar, tengo mi canal de YouTube, que eso es una fuente de ingresos, no es mi mayor fuente de ingreso, no es gigante, pero ayuda un poco. Tengo el canal de YouTube de español, y tengo mi canal de YouTube también en inglés, que son básicamente los mismos videos, lo mismo todo, pero en inglés, como les mencioné anteriormente. En español, o sea, tengo Dani's Ways y mi canal de inglés, y también tengo mi página web, y mi página web en español y en inglés. O sea, ahí ya tenemos 4 cosas que consumen bastante tiempo. Luego de eso, también tengo mi marca, que es donde yo vendo mis productos finales, que son los productos que yo vendo en mi tienda de Etsy. Y además de eso, también voy a ferias, o sea, me la paso todo el otoño e invierno tejiendo para ferias. Y yo no voy a una feria, voy a 4, 5, 6 ferias que son grandes, en las que tú vendes cientos de gorros. Por lo menos acá donde yo vivo es así.
y vendo muchísimos gorros también en esas ferias. Entonces son bastante las cosas que yo hago que conllevan todo este tipo que conlleva todo esto del tejido. O sea, no es simplemente que yo me siento a tejer y listo, o que yo me siento a hacer un video y listo. Y además que para hacer un video también requiere muchísimo. Entonces son bastante las cosas que yo hago. Además también hago colaboraciones con marcas que también te pagan por hacer algún tipo de video, por utilizar sus materiales y aquí ese tipo de cosas. Entonces es bastante lo que conlleva mi trabajo, es bastante lo que hago y lo hago con muchísimo amor, o sea, lo hago con mucha pasión. A veces ni siquiera se siente que estoy trabajando. Y eso es lo que me encanta, eso es lo que me llena el alma, que yo me despierto emocionada por tejer algo nuevo, emocionada por grabar un video, emocionada cuando sé que va a venir una feria. Si bien es estresante, igual estoy súper emocionada y súper contenta de saber que va a venir, porque es entretenido, porque hablas con la gente, porque ves que a la gente le gustan tus cosas y las vendes. Me despierto emocionada cuando veo en mi teléfono también que recibí una orden en Etsy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante trabajo, no es para la gente que piensa que uno vende cositas tejidas y de eso vives. No, ojalá ya quisiera, es mucho más. Lo único sí es que el único consejo que les puedo dar a ustedes, si ustedes quieren hacer eso, es ser perseverante, es ser busquilla, es intentarlo y es seguir y no dejar que nadie te tire para abajo. Así que espero ya haber resuelto sus dudas. Yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se está haciendo bastante largo este podcast. Ha sido súper entretenido, estoy súper contenta de haber empezado esto. Siento que puedo aquí sentarme a hablar con ustedes y explayarme muchísimo más y no tener que preocuparme de nada. Así que espero que les haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Ya saben, aquí abajito en los reviews pueden dejarme sus opiniones, qué les pareció este primer podcast, si tienen alguna idea de algo que quieren que yo hable. Ahí también me pueden dejar todas sus preguntitas y asegúrense también de darle like. No sé si les pueden dar like a los podcasts, pero si lo estás escuchando en YouTube, recuerda de darle like, y si lo estás escuchando en otra plataforma, déjenme los reviews aquí abajo porque así es como yo voy a poder enterarme de si les está gustando. Así que nada, les mando un abrazo súper grande y nos estamos oyendo en el siguiente episodio. Que estén súper bien y que tengan una linda semana. Adiós.